5, listos para esta entrevista en torno al ámbito ambiental de la consulta popular, el ITT, el petróleo en el subsuelo, sí o no, igual el Chocó andino. Y ya estamos prestos para este 20 de agosto tener que asumir esta responsabilidad cívica y contestar, entre otras, también estas preguntas de la consulta popular. Y estamos con Fernando Benalcázar, director de la OLAMI, el Organismo Latinoamericano de Minería. Fernando, bienvenido a Camino a Casa. Una buena tarde. Buenas tardes, Rommel. Gracias por invitarnos al cierre de estas luchas que creo que han sido muy productivas en cuanto a promocionar el no, tanto para la consulta del Chocó cuanto para la consulta del Yasuní. Ok, listo, vamos. Como decimos, este es el final, decía Raúl Astro, creo yo, tiempo atrás. Se acaba ya la época de campaña, vendrá la ley seca, vendrá el silencio electoral, pero ustedes ratifican su posición de que debe seguir sacándose el petróleo del ITT. 100%. El ustedes implica muchísima gente técnica con experiencia en el sector petrolero que hemos trabajado, hemos estado en él por décadas, que entendemos y vemos la situación comparativamente con un grupo llamado Yasunidos que en su vida han puesto un pie en el ITT. Tal vez conocerán el inicio del Parque Nacional Yasuní, pero no saben nada de la realidad en la zona. Y el mejor ejemplo de eso es que hemos logrado comunicar, y creo que hemos educado a lo largo de este mes, a muchísima gente que se reflejó hoy día en las calles. Ya vamos a hablar de eso, te doy la primicia. Tuvimos más de 2,000 personas que marchamos con los permisos, las autorizaciones y todo esta mañana, organizado por los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas y Petróleos de la Universidad Central, la FIGEMPA, ahí arrancó, unidas por otras universidades y por las cámaras asociadas con el sector minero de todos los tamaños, pequeña, mediana, grande, asociaciones. Nosotros como OLAMI estuvimos también presentes y al final logramos concretar una reunión. El ministro Fernando Santos y el viceministro Juan José Espinosa se portaron a la altura. Cuando estas 2,000 personas llegamos, hice los arreglos, conversé con los dos, pedí que nos den una pequeña audiencia y nos permitieron a 45 personas de la marcha subir. Conversamos, dialogamos y es interesantísimo ver cómo personas del sector y que lo entienden coinciden 100% con personas de a pie. Nos acompañaron personas que vinieron de Pacto, que vinieron de Gualea, que vinieron puntualmente del proyecto La Plata en Palo Quemado, y ellos fueron los actores, ellos fueron los que hablaron. Pasaron sus ideas, transmitieron, y el pedido era el mismo. Necesitamos trabajar, necesitamos seguir creciendo, no porque vengan externos y foráneos a nuestras zonas, esto fue en el caso de Palo Quemado, fue en el caso de Pacto, y vienen y nos imponen y nos quieren hasta dar el castigo indígena sin que seamos indígenas. Vean, no, señor ministro, todos somos mestizos que vienen a imponernos por la fuerza y prohibirnos el desarrollo. El desarrollo viene con el empleo y los bienes y servicios que podemos y estamos dando a las mineras. Entonces, eso fue en el caso minero. En el caso petrolero también se unieron montones de personas y de organizaciones. Estuvo la Cámara de Energía del Ecuador, estuvo el Colegio y la Facultad de Geología y Minas y Petróleos. Increíble. Y la gente salía de los edificios. Una escena que me comentó una de las personas que estaba ahí: vea esto, ingeniero, qué lindo. Paraban de los carros y si el carro había 3 personas, se bajaban 2 y el otro seguía en el auto. Se unieron, fuimos 2,000 personas. Esto es una primicia que te doy. Fue espectacular hoy día. Terminamos frente a la Corte Constitucional, el CNE y recibidos por el ministro. Y volviendo al tema, entonces estas personas que no conocen y dicen no, han perdido el sentido de que un éxito, entre comillas, ambiental, va a comprometer económica, financiera y socialmente el futuro de todo un país. 18 millones de ecuatorianos sí se afectan por la consulta nacional en caso de que ganase. En caso de que ganase, Rommel, permíteme decirte, esto es un retroceso triste para el sector petrolero. ¿Cuántos campos? ¿Que gane qué opción? Que gane el sí. Es un retroceso total para el sector petrolero. Hagamos una historia. 40 años atrás se identifican los primeros campos importantes, Auca, Chuchufini y Libertador. Y en el 92, hace 30 años, se identifica el ITT. Y fíjate, tomó una circunstancia, un momento político fortísimo, casi imposible de pensarlo. 21 años después se logró desarrollar el campo. Cuando intentaron primero, en ese gobierno con todo el poder concentrado que tenía, buscar que desde afuera, lo mismo que proponen estos señores,
alguien nos dé unas dádivas y nos den la compensación por dejar incólume, intocable esa porción del Yasuní. Fue un fracaso esa iniciativa y por eso fueron al desarrollo. Y en el 2013 finalmente se dio paso con aprobación de la Asamblea, como dice la Constitución, y en el 2016 arrancó. Entonces, 7 años después de haber producido y entregado 4.224 millones de dólares a las arcas del Estado, se les ocurre a este grupo brillante de los Yasunidos seguir con la misma pregunta de hace 10 años, de la del 2013, sin tener una visión de actualización de realidad. Hace 10 años, tú y yo votábamos, vamos, que no se dé la producción petrolera. Que no se tope el ITT. Exacto, todos votábamos felices. El teje y maneje de la situación, cómo se demoró tanto tiempo, es irrelevante en este punto. Pero en el 2016, cuando comenzó a producir y generó tanto dinero, y fíjate el estudio, tú comentabas conmigo off the record esta mañana cuando comentábamos brevemente cómo el Banco Central, que es una entidad seria, estructurada, hace un estudio, un análisis macroeconómico del impacto en el caso de que ganase el sí. Y fíjate, el documento de ellos proyectado a los próximos 20 años confirman los números. 900 millones de dólares sería el 2023, 960, 24, baja un poco, después sube, pero es un promedio de 1.000 millones de dólares que el Ecuador deja de recibir por una decisión, sí, loable, altruista, ideológica profunda, de que cuidemos un pedacito del Yasuní, un pedacito de una zona en la cual aproximadamente hay 6 bloques y concesiones petroleras, pero aquí acumuladamente es menos de 80 hectáreas, es decir, comparativamente con 1.024.000 hectáreas de todo el parque, estamos hablando del 0,0,001 por Alguien uno. ponía un ejemplo de una cancha de fútbol y una hoja BOM formato A4. ¿Es así la relación? Sí, o más fácil, todos vamos al Parque de la Carolina algún rato en la semana. El Parque La Carolina, entre la Eloy Alfaro, entre las Naciones Unidas, la Shiris y el Amazonas, comparativamente con toda la provincia de Pichincha. Esa es la relación. Y eso que considera que no es acumulado, Parque La Carolina está todo junto. Acá son islas de producción, son oleoductos, son zonas de transporte, son zonas de carga, etc. Entonces, yo sí digo, votar no, y les invito a los ecuatorianos, no somos los locos petroleros o los que queremos ver el desarrollo y dar continuidad al desarrollo petrolero. Es el país entero. Personas inteligentes, independientes como el Banco Central hacen un análisis que lo publican hace 2 días. Personas que conocen el sector invitan a pensar las restricciones y la retracción económica que vamos a vivir. Y en este caso, sí es al instante que salgan los resultados, del 21 de agosto. Claro. ¿Y cuántas familias? Fíjate la proyección. Solo el impacto directo a las comunidades locales, 7 comunidades que están en la zona, una guaraní y quichua, quienes públicamente se han manifestado por doquier, en entrevistas como estas, en la televisión, en programas, en especiales que les han hecho. ¿Qué es lo primerito que dicen? ¿Por qué los Yasunidos ni nos preguntaron ni vinieron a hablar con nosotros? ¿Qué nos ofrecen los Yasunidos? Nosotros nos quedamos nada más y nada menos que 661 familias automáticamente, sin trabajo, sin comida, sin ingresos, porque sus cabezas y sus esposas trabajan para las empresas de servicios en el ITT. Trabajan para el propio Petroecuador. 40 millones de dólares comprometidos para los próximos 10 años en temas de becas, desarrollo, alimentación, higiene, salud. También se muere ese rato. Es por eso que el alcalde de Huagarico, que tiene que ver el cantón, se une junto a otras 16 comunidades quichuas diciendo que jamás pararía la operación petrolera y que ellos votan por el no, porque se ven afectados. Toda esa cadena de transporte, una empresa grande, estructurada, trabajando con las comunidades, formando ya al punto de hacer una transferencia en los próximos 2 años de todo el servicio de transporte que va desde Coca hasta el puerto en el ITT. Todo eso se muere mañana. ¿Sabes cuánta gente se queda en la calle? Son miles de personas. ¿Y qué van a hacer esas personas? Que conocen la zona al revés y al derecho. Como sale la petrolera, y esto sí, a la señora Esperanza Martínez le duele en el alma, que en un debate yo lo dije, y me dice que soy loco por eso, que la empresa es la que tiene, de acuerdo al plan de manejo ambiental, la responsabilidad del manejo y el cuidado de la colonización para proteger el entorno. Sale Petroecuador, muchas de estas personas que conocen al revés y al derecho el medio, ¿qué van a hacer? Minería ilegal, oro aluvial en las aguas bajas del río Napo, extracción ilegal de madera riquísima,
caza y pesca ilegal para vender la carne. Años atrás, probablemente eras tú muy joven, se abastecía y se vendía en Chuchufindi y Lago Agrio y en el Coca la carne de monte, riquísima. Y no se diga toda la presión social. ¿Esa sería una incidencia, un contrasentido a lo que se quisiera votar, por ejemplo? Claro, si los señores dicen, votemos por el sí, cuidemos el ambiente, como no conocen y no saben nada del tema petrolero, y niegan que la empresa petrolera tenga esa obligación contractual a través de su licencia ambiental, y dicen que el Estado debería hacerlo. El pobre Estado ecuatoriano no es capaz ni de controlar las calles de Quito y ni las cárceles. ¿Cómo va a sacar recursos y fondos para meterse en una zona remota a 6 horas de Coca por el río Napo a hacer controles y cuidados de que no lleguen los colonos? Ejemplo clarísimo, bloque 16. Criticadísimo que el bloque 16 tenía unos controles terribles para no permitir el paso de las personas en Pompeya. Claro, pues, si no tenía la empresa, una empresa de seguridad y esos controles, todo el derecho de vía por donde va el oleoducto, no tendría un animal vivo, hubiese arrasádose con toda la madera noble, madera rica, porque el tráfico de madera es terrible, millones de dólares, y eso pasa en todo el Yasuní, en la parte sur, en la parte peruana, es cosa de todos los días del tráfico de madera noble. Entonces, esto es algo que también viene inmediato, por eso votamos no, hasta por el cuidado del ambiente, contrario a lo que nos dicen los otros señores. Eso está claro. Ahora, se ha dado debate, se ha dado conversaciones, el tema de las cifras, que son más 200 millones. ¿Cuánto cuesta sacar un barril de petróleo del ITT? Entonces, toda esta cosa, ¿tienes unas cifras, Fernando? Sí, tengo las cifras y permíteme, clara y transparentemente, no son las cifras que yo me invento, son cifras reales. No sé si puedo subirlas así para tu cámara y que tu cámara lo vea. Sí, en las redes sociales podemos... Nosotros claramente, información auditada de Petroecuador. El costo, hay que entender esto, los costos operativos son inversiones que se hacen. ¿En qué sentido? Es lo que tú gastas y lo que tú pones para que funcione el campo y opere el campo. Los costos de inversión, poner equipos, monitores, tanques, tuberías y demás, todo eso suma 317 millones de dólares, un gasto. Pero para que ese gasto se dé, ha generado empleo ahí, afuera, en algún lado. Alguien trabaja y alguien genera eso. 317 millones de dólares en el 2022. Pero el campo produjo 50.600 barriles día y a un promedio de venta de 82.75 crudo napo. Y aquí esto es parte de la gran polémica, ¿no? 82.75 es una mentira, es auditado. Todo lo que sale del ITT va a exportación y se hace una mezcla, un blending, y se vende como crudo napo. Eso ha generado 1.529 millones de dólares. Réstalo uno de lo otro, y a esos también réstale que hay gastos asociados en el rango de 20 millones de dólares por el transporte, y otro rubro importantísimo, 62 millones de dólares que van, por la ley amazónica, ley 10 y 40, van a las comunidades y a las 6 provincias amazónicas. Y al final del día, después de haber gastado 317 millones, pagar tasas de transporte, tasas a las comunidades, te quedas con 1.170 millones. Y en el 2021, igual auditado, pasó exactamente lo mismo sin entrar en detalles y son 902 millones. La proyección para este año está en el mismo rango, un poco más abajo, proyección que acaba de hacer el Banco Central hacia los 20 años del campo. Eso es lo que se pierde. Entonces, inventarse los cuentos de que solo son 100 y mañana con el turismo lo vamos a hacer, parte del sueño de la irrealidad de Yasunidos. Con todo esto, ¿ustedes creen que ese mensaje, porque claro, parece que la actividad minera pasa apagada, nadie sabía mucho, no sé, esa es la impresión que tengo yo personalmente. Tú podrás decir, ¿estás equivocado, Rommel? Ok. Pero siempre tiene que haber conocimiento de la gente. Diga, mire, estamos haciendo esto acá, de una u otra manera, constante, permanente, para que la gente no le coja, digamos, como en campaña electoral, salen los políticos, yo soluciono todo, yo soy el elegido, unos dicen, y bromean, dice, yo soy el segundo parto de la Virgen María, y yo les voy a arreglar todo. Entonces, si viene alguien y dice, a ver, tengo esta información, esto acá, esto no, difícil hacerlo, tiene poco tiempo, estoy acá. ¿Qué es eso? Información, Fernando. Tienes toda la razón, Rommel. Dejando de lado que tú seas el actor principal de la entrevista hoy día, tu radio fue pionera. Radio La Única fue la que mejor acogió una estrategia de comunicación
por contradictorio que te parezca, desde el Estado. Diciembre de 2018, esta persona lanzó una estrategia de posicionar lo que es la minería. Y esta radio es la que más nos acogió y nos ha dado muchísimo apoyo. Pero tiene razón, hay un vacío comunicacional terrible. Ahorita están asustados porque estamos con el agua hasta casi la nariz todo el mundo. Salgan a defender la minería, salgan a defender el Yasuní. ¿Por qué no hay una estrategia permanente de educar e informar? Eso es una pregunta que yo les hago a todas las cámaras. Claro. Y soy un detractor de que no hay una estrategia formal, porque no solo tienen que aparecer a dar una noticia cuando tenemos algo que pasó con la Corte Constitucional, alguna resolución, alguna empresa ha logrado, gran logro, firmar un acuerdo para poder invertir en el país, solo ahí aparecen. Mira, y le pasó al gobierno. Bueno, dejo claro que aquí también hemos tenido voces disonantes en el ámbito de contraponer tesis también de los Estados Unidos, por supuesto. Estoy claro en eso. Sin embargo, en este ámbito yo digo, siempre se hace algo y dejan, ejemplo, lo del el ITT. Al final les agarra el apuro y se llevemos equipos periodísticos a que vean cómo es. Pero ya es tarde, o sea, claro, si muestran, estamos haciendo tal cosa, estamos haciendo esto, como algo constante, ¿no? No solo cuando amerita, sino solo mostrarlo, porque ¿qué hay que ocultar? Nada. Mire, tenemos esto, hemos hecho esto, los beneficios, la comunidad. Yo creo que es un mensaje de estar enterados, ¿no? Transparencia. Cuando yo comencé la industria en los 90s, la posición de las empresas por cuidar el valor de sus acciones era manejar un perfil bajo. Ya en el 2000, cuando yo tengo la oportunidad de volver al Ecuador a trabajar en mi país, yo vengo muy proactivo y hago un drástico cambio de 180 grados con el apoyo de la alta gerencia y la corporación canadiense. Y nosotros comenzamos a comunicar cada cosa que hacíamos. Y logramos hacer unos proyectos de clase mundial, inclusive en el propio Parque Nacional Yasuní y en la Reserva Faunística del Cuyabeno, otra reserva espectacular de la biosfera. Linda. Hemos hecho maravillas de proyectos porque la gente se unía. ¿Por ahí va el Flotel Orellana? En la parte baja sí, claro. Cuyabeno, claro que sí. Y ahí tienes un par de hostales preciosas en el Cuyabeno, es un paraíso. Ahí hemos hecho proyectos de clase mundial. ¿Por qué? Porque la gente nos apoyaba. Creábamos comité científico, de consejeros científicos, comité de medios. Y la gente venía y nos aplaudía. Hicimos 6 años y medio de historia en este país y nos fuimos en junio del 2006. Pero el punto es que eso no se ha aprendido. Y ahora estamos corriendo con el susto, como decíamos hace un rato. Esta es una lección aprendida que creo que las cámaras, aquellas que involucran a las empresas mineras, y no se diga una asociación que hay de la industria hidrocarburífera que no he oído una palabra de nadie, de nadie. ¿Sabes a quién le he oído? A la Cámara de Energía del Ecuador. A ellos les he visto moverse y demás, que no tienen nada que ver con la industria petrolera pura. Es una cámara nueva que no le dejaron calificarse. Pero el punto es que estas asociaciones establecidas... ¿Esa es de Roberto Aspiazu? Correcto. Okay. Aspiazu es uno de los vicepresidentes. Yo no tengo ninguna relación con ellos, pero hemos coordinado esfuerzos para el tema de la vocería del Yasuní, que ha sido muy efectivo. Pero el punto es ese. Una lección aprendida es la necesidad permanente de comunicar, y en eso te doy 100% la razón, Rommel. Hemos fallado. Ahora, ya queda poco tiempo. ¿Ustedes creen que este mensaje, porque claro, hay que ver el interés, y eso lo reflejo con las cifras del debate, se jalaron, en términos como decimos en el barrio, se jalaron 3 horas frente a la televisión o no? Es esto, ¿no? Porque la gente dice, bueno, hablo de petróleo, minería, quizás no es interesante. Es básico porque de eso nuestra economía depende mucho. ¿Cuánto? ¿Un 30%? Sí, el impacto es terrible, es el número oficial en las exportaciones. Las exportaciones tienen el 31%. Y dejémonos de sueños de querer cambiar el mundo y que un país chiquitito como el Ecuador dé ejemplo en el cuidado ambiental, en el Yasuní, y se inventan que, porque es que me dio pena en ese debate escuchar, es que el agua, el aire... todo se acaba si sigue el ITT. Señores, el ITT está operando 7 años. ¿Y qué ha pasado? Señores, 6 bloques petroleros operando, incluido el del ITT, operando por 32 años. ¿Qué ha pasado? Pero es la mentira con la que llegan a la gente. Y obviamente la gente, yo me asusto si me dicen mañana todo el agua se acaba. ¿Cómo es lo del Chocó y su campaña? El agua de Quito comprometida. Para el ignorante que no conoce y desconoce de dónde viene el agua del Chocó y a dónde se va, todo se va con el río Guayabamba, Río Blanco, y termina en el Esmeraldas. ¿A qué hora pasó por Quito? Solo en la parte alta de la parroquia, no, existe la captación de un viejo proyecto, hace 30 años, Inabronco, que toma agua y lleva a San Carlos,
la parte de la Florida y la parte alta de la Concepción. ¿Eso sigue funcionando? Eso sigue funcionando y es un proyecto maravilloso, precioso. Eso es en una parte del Chocó andino, sí, una quebrada, una zona de quebradas preciosa, que está intocable, es una reserva privada, pero eso no abastece, no es el agua de Quito, pero así lo venden y te mienten. Yo estuve en el Chocó este fin de semana. Fui a hacer lo mismo que he hecho desde hace 20 años que conozco el sector, a caminar por las cascadas. Estuve en la cascada del Gallo de la Peña, el sitio más maravilloso del mundo. Y hablas con la gente en un reportaje que hizo. ¿Cómo llegas allá? Facilito. Tú te vas y el rato que estás a la altura de Tulipe, tomas a mano derecho, 57 kilómetros desde Quito, estás en 1 hora, 12 kilómetros te vas hacia el sector de Pacto Gualea, y ahí estás, un rótulo bonito al lado de un puente, Gallo de la Peña, cascada Gallo de la Peña. No, te pregunto para ver si no nos estás inventando. No, eso es un sitio. Lindo, ¿no? Se ha visto. Entonces la gente que te dice. Y de Pacto igual. La gente que te dice. Ajá. Nosotros queremos minería. Pacto Igualea, mejor ejemplo. Hay 20 concesiones legalmente registradas. Todas las 20 concesiones son en 2 de las 6 parroquias del Chocó andino, Pacto Igualea. Porque hace más de 5 décadas fueron personas del sur del país mineros a hacer minería artesanal y viven y trabajan de eso. Creo que allí empezó todas estas comunidades, ¿no? Claro, ellos se movieron allá. Fueron para minería y empezaron. Y hoy día las buenas fincas, como decía hoy día una señora, uno de los más ricos de Pacto, comenzó en la minería hace 50 años y el impacto que ha traído generando empleo, trabajo para todos nosotros gracias a su riqueza de la minería. Y 6 que están por inscribirse están esperando que se abra el catastro minero. Apenas una está en una parroquia adicional que es Nanegal. Entonces, de las 6, 3 tienen alguna actividad minera en el Chocó. Pero recuerda una cosa, y esto que la gente tenga claro. El Chocó, aunque votemos no, y gane, aunque votemos sí, y gane el sí, recuerda la resolución clarísima de la Corte Constitucional. Cualquier decisión en caso de que sea afirmativa será a futuro. Es decir, que estas 26 concesiones quedan, operan y están ahí. ¿Se inventarán alguna manera a través del GAT local? No pueden, porque la segunda parte de la resolución de la Corte también dice clarísimo, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados no podrán interferir con las competencias propias del Ministerio Rector Delegado del Estado. Aprendieron de la lección que pasó en la consulta de la SUAY. Cuando quiso el alcalde en proselitismo político, se oponía al desarrollo de aquellas concesiones preexistentes, aprendieron. Entonces, el Chocó, hay que votar no. El Chocó está en sus fases iniciales, las etapas de exploración de la minería. No hay actividad como puede haber en la mina Fruta del Norte o en la mina Mirador, que ya hay una actividad franca. No, acá está comenzando. Y como yo digo, haciendo broma a las personas, aquí vamos a votar por si acaso llegue la minería. Y así no puede ser. Y son los mismos grupos con esa filosofía de querer retroceder el desarrollo del Ecuador, porque el país, un país pobre, sin dinero, no tiene futuro. Uh-huh. Ahora ya para cerrar, Fernando, ¿qué decir? ¿Cuál es el llamado final? Porque hasta ahora hay oportunidad y ya mañana ya nada. No, como siempre, muchísimas gracias a ti, Rommel. Yo hago un llamado a votar por el no. Votar por el no por el Ecuador. Votar por el no por el desarrollo socioeconómico de este país. Votar por el no para cambiar. Cambiar en el sentido de que todos estos recursos ricos deben ser bien manejados respetando la honradez, la transparencia y no meternos en temas de corrupción, porque esa ha sido otra bandera de los Estados Unidos. No ha traído el petróleo de desarrollo al país, precisamente porque a muchas familias deshonestas que se han beneficiado de hacer negocios y corrupción les ha beneficiado. Y votar no, porque sí puede haber un desarrollo en lo económico, respetando lo social y lo ambiental con los proyectos, sean petroleros o mineros. Perfecto, listo, las 17:56 la intervención de Fernando Benalcázar, director de la ULAMI, organismo latinoamericano de minería que ha participado aquí en Camino a Casa por Única 94.5.